de Colombia por su tecnología y metodología. Tengas la educación que tú querías. El Foro ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. El Foro ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Queridos estudiantes, tengan ustedes buen día, buena tarde, una semana que hayan tenido muy fructífera en todas sus actividades, tanto personales, profesionales y demás. Profe, Fabio, buenos días, ¿no? Todavía. Buenos días. Sí. ¿Cómo ha estado mi profe? Bien, afortunadamente. Bueno, ¿cómo van las cosas? Con los estudiantes. Sí, claro, es un proceso, ¿no? Como decía el sabio Heráclito, ¿no? Todo es un constante devenir. Sí. Sí, exactamente. Bueno, entonces bienvenido mi profe y sus aportes, su merced sabe que son bien importantes para el crecimiento y el fortalecimiento del aprendizaje y la construcción del pensamiento, ¿cierto? Y de los estudiantes también a través del foro de la teleclase es fundamental. Exactamente. Entonces los invitamos a que participen activamente del foro. Ya está activo, ya ahí está la pregunta con la cual vamos a tratar de implementar hoy nuestra actividad académica. Bueno, vamos a hacer como primera un recuento de lo que vimos hace la sesión pasada sobre el conocimiento como hecho, en donde nos plantea que hay varias doctrinas, algunos doctrinantes desarrollan el conocimiento como hecho, teniendo en cuenta tres aspectos fundamentales, ¿cierto? El primero es el conocimiento es práctico, es decir, antes de elevarse a un nivel teórico, todo conocimiento empieza por la experiencia, ya lo hemos dicho en diferentes momentos, en diferentes espacios, en la actividad, en la materia de epistemología igual lo hemos recalcado, el conocimiento empieza muy seguramente por la experiencia, es decir, por los sentidos. Ese hace referencia a un conocimiento práctico. Un segundo momento es un conocimiento humano, ese conocimiento humano es social, es decir, interactúa y se relaciona con el otro ser humano, con las otras culturas, con las otras sociedades, etcétera, etcétera. Y el último, ahí vemos algunos ejemplos de las realidades de conocimiento como hecho, entonces es importante tener en cuenta ese aspecto. Ya un conocimiento histórico, que es el que nos hace falta analizar, el conocimiento humano tiene un carácter histórico. Todo conocimiento humano ha sido adquirido antes de llegar al conocimiento. Es preciso partir de la ignorancia, seguir un largo y difícil camino en la ciencia, al igual que en el deporte, y todo nuevo resultado supone un largo entrenamiento. Es decir, el conocimiento es histórico, tiene un proceso larguísimo. Si nosotros nos ponemos a hacer un recorrido, mi profe y queridos estudiantes, a través de la historia, sobre el concepto de conocimiento, sobre ese quehacer del conocimiento, de los saberes que nosotros adquirimos diariamente, nos demoraríamos toda la vida seguramente, ¿no, mi profe? Porque es largo, es extenso. No sé, mi profe, cómo analiza este punto, en qué espacios, en qué épocas podríamos permitirnos dar elemento fundamental para que el conocimiento que ha sido histórico haya tenido mayor presencia. Yo considero que en todas las épocas donde cobra mayor importancia para mí es en la modernidad, ¿no? Se apropia ese resultado. Pero hay que determinar, ya que se liga a la dimensión de conocimiento, que quien cuenta la historia es el vencedor, ¿no? Y desde esa perspectiva, pues ya está también con una carga intencional, como se nos narran los hechos, que sin romper mitos e imaginarios, vámonos para otras latitudes. Por ejemplo, en nuestra historia patria, narramos y encontramos narraciones históricas de acuerdo a quien fue el gobernante, qué corriente política o económica fue preponderante, fue importante, y desde esa medida se establecen ciertos imaginarios. Por ejemplo, en la época libertadora
se habla del ejército, se le da como unas visiones muy oníricas, muy de héroes, pero pues eso es bastante falso también, ¿no? No teníamos ejército, partiendo que no era un ejército, sino era una revuelta que se cogió desde Venezuela para acá, que ni existía todavía esa región de lo que hoy denominamos Venezuela o Colombia, y se fueron alistando. ¿Y quién daba los guerreros? Supuestamente los guerreros, los campesinos, los dueños de las haciendas, los amos, y va muy ligado también a lo religioso. El Señor entonces enviaba a pelear a esta gente, pero pues no eran de ninguna formación. Pero hoy los vemos con una imagen diferente, y que si no es por los ingleses que mandan su cuadrilla, que hay que especificar, es chistoso que siempre España protegió este territorio, que es de lo que hablamos del galeón San José y todo esto que se hundió por la guerra entre España e Inglaterra, que Blas de Lezo, a veces yo digo que es el peor desastre, haber hundido allá esos barcos en Boca Chica y no nos conquistaron los ingleses, y vea que se nos cuenta esa historia. Y llega ese ejército inglés y es el que en realidad apoya para que esto se pueda dar. Recordemos que Simón Bolívar había estudiado en Inglaterra, en Francia, y pues trae todas estas ideas de libertad que se vienen acá en este elemento. Pero no en nosotros porque como vemos en muchos textos, incluso esculturas como la de Rodrigo Arenas Betancourt del Puente de Boyacá, pues es lo más cercano, descamisados, así con los pantalones cortos, trajinados, y me imagino que allá ya cansado, ¿cómo es? Coronel Rondón, salve usted la patria, porque esto nos quedó grande. Oye, le cuento una anécdota, me está acordando, y ya que el punto, ¿no? Cuando Andrés Pastrana, el doctor Andrés Pastrana era presidente de Colombia, fue allá al Pantano de Vargas, ¿no? Sí, al Pantano de Vargas, donde se libró la batalla, ¿cierto? Entonces dijo, los cientos de soldados que combatieron al ejército de Barreiro, ¿cierto? Y hubo sorpresa cuando se dio cuenta que no eran cientos de soldados los que combatieron, sino eran campesinos, simplemente lanceros, y eran además 14. No fue un ejército, Colombia no tenía ejército, eran simplemente campesinos en los cuales ahí defendieron a su patria. ¿Qué pasó ahí? No sé, tras del hecho creería yo que Simón Bolívar ahí se escondió en la piedra, ahí se escondió porque era una piedra grandísima y ahí está el hueco, ¿cierto? Ahí está el hueco en el Pantano de Vargas, el hueco donde supuestamente se escondió Bolívar, y ahí fue donde le dijo Coronel Rondón, salve usted la patria. O sea, enfrentaron los 14 lanceros a ese ejército de Barreiro español donde eran cientos y resultaron retirándose, ¿no? Eso es un episodio histórico, ¿sí? Pero bueno, esa es una parte del conocimiento, ¿cierto? Es un elemento importante el conocimiento. Hay un dicho que es muy cierto, que aquí el que no conoce, ¿cierto? Su historia está condenado, o su pasado está condenado a repetir. Y yo le agregaría, quien no conoce su historia y la critica, la cuestiona, claro, está condenado a repetirlo. Exactamente. Nosotros debemos de conocer la historia. Miren, yo les voy a proponer una cosa, y en esta semana que viene, les voy a hacer un pregrabado y el link se los voy a subir a la plataforma para que tengan ustedes el recorrido. Creo que yo les dije en la clase pasada, ¿cierto? Sí, señor. Una línea del tiempo, ¿cierto? Una línea del tiempo donde se mira y donde se analiza cómo ha sido el conocimiento a través de la historia en las diferentes épocas. Y entonces ahí les voy a dar una pista para que ustedes vayan teniendo elementos y herramientas para poder construir eso. Primera pista, el conocimiento es antiguo. Estamos hablando de la antigüedad más o menos del siglo V, voy a hacer todo el recorrido del siglo V antes de Cristo al siglo IV después de Cristo. Ahí hay un elemento fundamental. ¿Cómo fue el conocimiento? ¿Cómo se adquirió el conocimiento en ese espacio? Segundo,
del siglo IV después de Cristo al siglo XIV después de Cristo. Época medieval. Medieval. ¿Cierto? Lo que nosotros llamamos el oscurantismo. ¿Sí? Eso es una época, el oscurantismo. Después de esa época viene del siglo XIV al siglo XVI. Época del Renacimiento, o la época barroca, ¿cierto? O la época moderna, digámoslo así. Los albores, sí. Claro, lógico. Y del siglo XVI al siglo XIX, la época contemporánea, o el mundo contemporáneo, ¿sí? Y del siglo XVII y XVIII para acá, la época posmoderna, o continuamos una segunda etapa de la época contemporánea, ¿cierto? Entonces, ¿qué hubo, qué hay después, o qué habrá después, y qué hubo antes de la época antigua? Vamos a hacer todo ese recorrido. Y ustedes me dirán, profe, ¿qué elementos necesitamos? No, tranquilos, yo les voy construyendo, procesualmente yo les voy a ir construyendo esos elementos por medio de un pregrabado que me comprometo a hacerlo en el transcurrir de esta semana. Y aquí al miércoles ya está montado en la plataforma para que ustedes tengan en cuenta esa estructura. Bueno, listo. Entonces, ahí los dejo porque es un recorrido largo y aquí nos demoraríamos más o menos una hora haciendo ese recorrido y el tiempo es fundamental. Entonces, a partir de ese momento los invitamos a que participemos. Vamos a ver si hay participaciones, mi profe, ya en el foro. A ver qué nos dice nuestro primer estudiante. Aquí nos escribe Luis Javier Manchego Uribe. Dice, la forma más adecuada sería que cada individuo se haga una autodeterminación de cómo cree que es respecto a la sociedad y cómo cree que es su actuar en esta, buscando así poder concientizar y saber si está obrando bien o mal de acuerdo con sus perspectivas para ligarse a la sociedad actual. Lo más importante es fortalecerse de forma personal, moralmente, la actitud de sí mismo y plantearla de forma positiva frente a los que me rodean para que vean la mejor versión de mí. Pienso que si todos hacemos este ejercicio, nadie podrá ser juzgado ni mal visto en su entorno, porque estará aportando su granito de arena para procrear una sociedad trascendentemente mejorada. Ok, muchísimas gracias, buen elemento. Esa es la participación que nosotros necesitamos para poder construir el saber, ¿no? Es importantísimo que nosotros participemos activamente de este foro. Bien, comunicación, ya sabemos, por medio de la línea telefónica, esta línea telefónica y lógicamente por el correo electrónico personal. Desarrollo de las actividades, aquí en esta parte se implementó, ¿cierto? Del 18 de agosto al 18 de septiembre. ¿Sí? Aquí vamos a dar unos deditos más, del 18 de septiembre. Del 18 de septiembre al 30 de septiembre y del 1 de octubre al 15 de octubre va estas unidades. Bueno, la pregunta de hoy, en la praxis diaria, en nuestra actividad diaria, ¿cómo se podría implementar, ya no lo decía nuestro compañero, cómo se podría implementar los problemas morales y sociales para descubrir el comportamiento de la humanidad? Hay que descubrir verdaderamente esos dilemas o esos problemas morales para poder tratar al máximo de cambiar un poquitico ese comportamiento de la humanidad. Si yo descubro, mi profe, queridos estudiantes, si yo descubro verdaderamente el concepto y el sentido de la moral, pues muy seguramente voy a empezar a cambiar, tratar de cambiar elementos de mi comportamiento para darle un giro al comportamiento de la humanidad. Profe, ¿qué es la moral? Uy, eso me sentí como el tablero. Sí, claro, así. La moral, pues, es el actuar humano. Sí. Y es el objeto de estudio de la ética. Listo, ahí está. O sea, es muy sencillo, ¿cierto? Es el estudio de la ética. ¿Y la ética qué son? Los diferentes comportamientos que nosotros tenemos. Yo lo entiendo como la moral, como el actuar. Y ante ese objeto viene de morada, ¿no? Sí. Del griego moris, que Sí. es morada. Y esa moral entonces nos va a decir cómo es nuestro actuar en nuestra realidad. Y la ética lo que entra es analizar ese actuar. Claro. Que a veces tenemos esa confusión. Sí. Y peor aún tenemos otra confusión ahí con los valores, ¿no? Sí. Que eso ya es Claro, otra cuestión que es en orden a los conceptos con los que se juzgan esa moral. Okay. O ese actuar, que es el objeto de estudio de la Listo. axiología. Okay. Entonces, el concepto de moral, moris, que significa ley.
¿cierto? Una norma que está estructurada. Es casi de sentido obligatorio. ¿Qué pasa donde usted no pague el servicio público? El gas, el agua, no sé. ¿Qué pasa? Pues lógicamente hay una sanción, ¿cierto? Debería haber una sanción. ¿Referente a qué? Referente a esos comportamientos que nosotros tenemos en nuestra sociedad. Es decir, que si yo adecuadamente cumplo con esa normatividad, pues seguramente voy a empezar a cambiar el sentido de la humanidad. Si yo voy por la calle, voy a pasar una avenida y hay un puente peatonal, ¿cierto? Y paso por debajo del puente peatonal, arriesgo mi vida, no estoy cumpliendo una normatividad, pero si lo hago, pues cumplo una normatividad. Eso es lo mínimo que nosotros, el requisito mínimo que nosotros debemos de realizar. Aunque hay perspectivas que también entran en este contrasentido, ¿no? Que no toda la ley, por ser ley, es justa o legal. Claro. Bueno, es legal, pero no es justa, claro. Mejor por decirlo así. Y hay autores que se han salido de esto, como David Torá, sí, en torno a ese magnífico texto que es Desobediencia Civil, ¿no? Y cuestiona, pues, eso, ligado a lo histórico, ¿no? Claro, ligado a lo histórico. Cómo a veces hay que enfrentarse y cuestionar ese orden moral para hacer unas transformaciones que nos llevan a muchos elementos de los cuales hoy podemos, por ejemplo, hablar del reconocimiento de iguales como iguales de sectores como los afro, sí, como los indígenas, sí, como los rum y miles de otras comunidades. Si nos estuviésemos manteniendo en esa moral, ¿cómo se llama? Neogranadina o colonial, pues todavía estaremos hablando solamente, o estarían hablando otros acá en este espacio. Exactamente. ¿Usted sabe, mi profe, cuántas normas hay aquí en Colombia? ¿Cuántas leyes hay aquí en Colombia? Yo creo que la misma cantidad de los corrupticos que las hacen. No, hay más, hay más y no, ni idea, no sabe, yo no tengo ni la menor, yo la pregunto porque igual no la sé, no sé cuántas normas hay, es decir, para indicar que las normas que hay aquí en Colombia, yo creo que un gran porcentaje, por no decir casi el 100%, no se cumplen y se hacen solamente para un grupo determinado, ¿cierto? Para el beneficio de una serie de personas nomás, donde una ley debería ser elaborada, estructurada, ¿cierto? ¿Para qué? Para darle una aplicabilidad para el beneficio de quién, del Estado o de la comunidad. Es que el mejor ejemplo de eso, y a propósito de antropología, es esa farsa de los derechos humanos. Los derechos humanos surgen nada más para los que eran los señores. Sí, claro. Los señores o los sir, en el caso inglés, pero no aplicaba para toda para toda la población, era para ellos. O sea, siempre se ha visto y en todas las entidades, en todos los estados se ha visto esa gran ruptura, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, ojo con esa pregunta que es importante, miremos. Vamos a tratar de analizar un poquito sobre este gran pensador, este gran sociólogo, este gran filósofo francés, Auguste Comte. Francés, nacido como Isidore Marie Auguste Francis Javier Comte, Montpellier, 19 de enero de 1798, y desafortunadamente muere en París el 5 de septiembre de 1857. ¿Qué época es esa, mi profe? Moderna. Moderna, ¿cierto? O sea, es un pensador moderno, como muchos, ¿no? Entonces, sí, eso usted está cuchilla hoy. Estaba preguntando. Estaba preguntando. Pero así. Es una época moderna, ¿no? Es interesante, ¿no? Es una época moderna. Es decir, él es el padre de la sociología. Ustedes dirán, pero ¿por qué tenemos que ver? Vamos a ver sociología y no antropología. Es que la sociología hace parte de la antropología o viceversa, ¿no? Sí. O sea, las dos son muy complementarias. Unidas. Exactamente. Entonces, si no hablamos de la parte de la antropología, pues es difícil de hablar de la sociología y viceversa. Entonces, por eso hacemos referencia a este gran pensador. Es considerado el creador del positivismo y de la sociología. El positivismo, pues, es la normatividad o es la exclusividad de las diferentes ciencias. Comte afirmó que los problemas sociales y morales han de ser analizados desde una perspectiva científica positiva que se fundamente en la observación empírica de los fenómenos y que permita descubrir y explicar el comportamiento de las cosas en términos de leyes universales susceptibles de ser utilizadas en provecho para
la humanidad o de la humanidad. ¿Qué tal esa frase, mi profe? Me entra en reversa. Sí, ¿por qué? Porque los problemas sociales y morales han de ser analizados desde una perspectiva científica. Porque, no, es entendible, en el contexto en el que lo plantea Augusto Comte, Sí. pues está empezando a surgir las ciencias en todas sus estructuraciones específicas. Sí. Entonces Comte lo está viendo desde la perspectiva de las ciencias exactas. Ya. Por eso lo plantea ya como términos de leyes universales. Sí, claro. Pero es necesaria las leyes universales. Sí, Son por eso lo importantes. digo en el contexto. Voy a quitar mi prejuicio. Sí. Desde ese elemento era lo que se buscaba y es válido para el reconocimiento de la ciencia Sí. sociológica y antropológica. Ya. O sea, es válido. En esa época En sí, ese- porque claro, esto está no. falseado ya. Ah, no, claro, estamos hablando de esa época. Ahora, ustedes dirán, pero ¿por qué nos trae eso en este momento? La idea es que siempre lo que nos sirva del pasado, traigámoslo a nuestra actualidad y tratémoslo de darle un giro, ¿cierto? Tratémoslo de transformar a nuestra propia realidad, ¿sí? Sí. Comte afirma que únicamente la ciencia positiva podrá hallar las leyes que gobiernan no solo la naturaleza, sino nuestra propia historia social, entendida como la sucesión y el progreso de determinados momentos históricos llamados estados sociales. Interesante, ¿no? No, claro, es válido. O sea, yo esa parte sí trataría de aplicarla por este concepto de estados sociales. ¿Sí? Sí. Des en cuenta que, mi profe, usted está como muy escéptico hoy. ¿Ah? No, estoy en actitud de escucha. Ah, listo. Oiga, mire, démonos cuenta que cuando hablamos de estados sociales, yo hago referencia al primer artículo de nuestra Constitución. Ujú. Colombia es un Un estado social de derecho. ¿Sí? Esa es la primera parte de nuestro artículo primero de la Constitución. Colombia es un Estado social de derecho. Entonces nosotros tenemos que adquirir ese Estado social de derecho al cual nos hace viable la Constitución. El elemento fundamental para nosotros como ciudadanos, filosóficamente hablando, epistemológicamente hablando, antropológicamente, en todos los aspectos, es que nosotros somos seres sociales, ¿cierto? Comte plantea 3 estadios del conocimiento humano: el teológico, el metafísico y el abstracto. Y uno, estado positivo, el más deseado y al que en teoría deberían tender los 2 anteriores, ya que basa el logro del conocimiento en la razón aplicada. Ya los vamos a ver esos 3 estadios y ya el profe nos va a decir si está de acuerdo con esos 3 estadios o no. ¿Sí? Sus obras principales, bueno, ahí están las obras principales, no nos interesa mucho, ¿cierto? Y miremos los 3 estadios planteados por Augusto Comte. Una ciencia positiva, ¿cierto? Miremoslo acá. Una ciencia positiva, un estado positivo, el estado o el estadio metafísico y el estadio teológico. ¿Por cuál quiere comenzar mi profe a analizar? ¿Cuál le llama más la atención? Pues él dice que el más pertinente era el positivo, ¿no? Sí. El del estado positivo, que son conocimientos empíricos de la experiencia que se van dando a respuestas concretas que expliquen como esa dinámica o esa dimensión del ser humano en orden a los demás. Claro, claro. Vale. Listo, entonces dejemos ese de últimas, que es el más largo. Sí, es el más largo. Es el más largo y el que más nos interesa, ¿no? Finalmente para esta actividad académica. Entonces miremos el estado teológico o el estadio teológico. Son conocimientos absolutos, respuestas sobrenaturales. ¿A qué nos hace referencia eso? A la fe, ¿cierto? A la religión y a las diferentes creencias que nosotros tenemos. ¿Cierto? Sí. Profe, ¿usted qué religión profesa? Pues, ¿O es escéptico? pues no, yo lo reservo porque no, en ese orden de ideas, no me acuerdo si esos estados se van superando, Sí, exactamente. ¿cierto? Sí, Era ese Sí. el paradigma que planteaba ¿Hegel? Comte, que se van superando, ¿cierto? sí, sí. Y va llegando a un estado que es Claro, el final. Es el final, sí, exactamente. Bueno, mi profe, le cuento que yo profeso la religión católica.
Yo estoy a punto de ser sacerdote católico y es muy interesante, ¿no? Sí. Es muy interesante porque la formación es interesante en todos los aspectos, ¿sí? Entonces, yo soy teólogo, entonces pues me llama mucho la atención esa parte de la religión, del catolicismo. Para mí la Eucaristía es algo sagrado, la Virgen María es algo, mejor dicho, excepcional, ¿sí? Pero ojo, aquí viene algo importantísimo, que yo como la religión que yo tenga, ¿sí? Yo tengo que racionalizarla. O sea, yo no me puedo dejar ir bueno, yo salí de misa, salí de la Eucaristía, no sé qué más, y bueno, ¿y cómo le fue en misa? No, bien. ¿Y qué dijo el padre? No sé, pero habló tan bonito. Sí, o sea, yo tengo que racionalizar la fe. Si yo no racionalizo la fe, pues muy seguramente voy a tener problemas. Así tengo que racionalizar el amor, ¿no? Yo no me puedo dejar llevar por algunas circunstancias emocionales, ¿cierto? Sino yo tengo que irla racionalizando. En el aspecto antropológico, igual, yo tengo que ir racionalizando cada aspecto y cada situación de la praxis diaria, como veíamos en la pregunta, ¿cierto? Yo tengo que irla racionalizando, ¿sí? Entonces, esa creencia que yo tengo teológicamente hablando, que yo tengo en Dios, pues lógicamente yo tengo que irla madurando. Y en la medida que la voy madurando, pues se sube al segundo estadio, ¿cierto? Sí. Que es un estadio ya más metafísico, hay unos conocimientos ya críticos y hay unas respuestas puntuales, ¿cierto? Y esas respuestas puntuales y esos conocimientos críticos se hacen, según Comte y varios pensadores, se hacen por un elemento fundamental, que es la razón, ¿sí? Y lo veíamos en clase de epistemología o en la actividad de epistemología, que uno de los elementos para acercarse mejor al conocimiento, ¿cuál es? La razón, ¿cierto? Y ahí lo desarrolla muy bien René Descartes, ¿sí? Bueno, hagamos un par y no sé si hay alguna intervención de nuestros estudiantes. Tan pasivos, ¿no? Y estos estudiantes están muy pasivos. Bueno, y el último estadio, ¿cierto? O al que se aproxima mejor la situación para nosotros, es el estadio positivo. Conocimientos empíricos, respuestas puntuales. ¿Se llega a dónde? La idea es que se llegue a una ciencia positiva que es la sociología. Aquí le tengo ya los aportes de los estudiantes. Bueno, eso está interesante, a ver qué valió el llamado de atención inmediatamente. Listo, hagámosle. Vamos con esos aportes. Yo les digo, no solamente reportar la asistencia, sino también la participación. Claro, es más importante la participación, claro. Dice, Eliezer Antonio Hernández Urango. Listo, Eliezer. Hola, se implementaría utilizando un método fundamental que es la observación e interpretación. Hay que tener en cuenta desde lo moral un enfoque, un método, un producto. Reportando asistencia, dice él, desde el Libertador, Córdoba. Frente a esa propuesta, ya lo habíamos analizado en sesiones anteriores, ¿no? Lo que son la observación, lo que es la parte fáctica, lo falible, lo sistemático, la pregunta que hay que hacer, etcétera. Entonces, los invito a que miremos las sesiones anteriores, ahí están plasmadas las presentaciones están plasmadas ya en la plataforma. Yo continúo con Julie Angélica Zuluaga, reportando asistencia desde Río Sucio, Caldas. Ajá. Dice, buenos días, yo considero que los problemas morales y sociales influyen notablemente en el comportamiento del ser humano, ya que dependiendo de los ambientes en que se desenvuelve, es lo que se refleja en su comportamiento, la manera en que se ha formado, lo que ha aprendido en el transcurso de su vida, lo que según la sociedad está bien y lo que está mal es lo que define los diferentes comportamientos de las personas. Igual. Y si me permites, por eso difiero de la perspectiva de Comte, por esta orientación que presenta Julie. Sí. Porque ¿Cuál es es la afirmación esta? de ¿Esta la primera, sí, ya, listo. porque contrario a lo que dice Julie, Sí. y que me uno más a la perspectiva de Julie que la del mismo Comte, es porque él dice que desde las leyes universales Sí. se debe explicar los fenómenos todos, Sí. o sea, desde el mismo parámetro. Sí. Y lo que dice Julie es que desde esa realidad singular, desde esos comportamientos de las personas, se tiene que dar la explicación del comportamiento de la sociedad, Claro. que es más Claro. vigente este paradigma
sin que lo de Comte no haya marcado un elemento. Y si usted me lo permite, mi profe, que estamos en un Y debate aquí interesante. hemos hecho el regaño que Sí, usted claro. les metió a los No, estudiantes. sirvió, claro, sirve, Aquí claro. tenemos ya... Pero venga, difiero de lo que usted me dice, ¿cierto? Sí. No, y está bien, Claro. ¿cierto? Pero la idea, ¿cuál es? La idea es, este elemento, el planteamiento de Comte se me hace importantísimo. Sí, porque claro. yo creería que si yo no tengo una ley universal que me lleva, que me dé un camino, pues lógicamente esas experiencias que yo pudiera tener sin esa ley, podría descarriarme como una cabra. ¿Sí? Entonces, a veces, sí, es necesario la praxis, ¿cierto? La experiencia, pero también es importantísimo, ¿cierto? Aquí estoy haciendo más bien de abogado del diablo, ¿cierto? Ni me caso con una ni me caso con la otra. Vamos Sí, con las sí, dos. ¿Qué claro. otro reporte hay ahí, mi profe? Sí. Dice Ingrid Vázquez Arrat, desde Palmira Valle, dando respuesta a la pregunta del foro, creo que todo comienza con la educación que se implementa a cada persona desde el nacimiento hasta la adultez. Pues cada persona, por ser diferente y tener una identidad propia, debe tener un conocimiento sobre los comportamientos sociales y pensar si está actuando de manera adecuada o no. De ahí que, a medida que los seres humanos crecemos y nos encontramos en nuestro entorno social, vamos creando o descubriendo la moral que nos identifica ante dicha sociedad. Armando Agustín Tizoy Castro. Cordial saludo. Es muy importante aplicar principios morales y valores de uno como persona en el desarrollo de la sociedad. Cada persona es responsable de sus acciones. Acciones positivas que se irán multiplicando en los comportamientos de la humanidad. Otro o Sí, sigamos. Sí, porque este espacio es más de ellos. Melvis ¿cierto? Dian Claro. Rincón Bayona. Buenos días, reportando Melvis Dian Rincón desde Aguachica. Qué bueno. Aquí en un frío tenaz y allá me imagino un calor más Calor, sabroso. claro. Los problemas sociales y morales pueden implementarse a través del análisis histórico que han demarcado a la sociedad y al individuo, teniendo estos problemas como objeto de estudio por los cuales se analicen las transformaciones morales y sociales individuales y colectivas, así como en impacto y su trascendencia en el tiempo. Listo, importante. La parte social, ¿no? Todo el recorrido social que marca nuestra historia, que marca nuestro territorio, nuestra identidad, como lo decían ustedes, queridos estudiantes, algo fundamental, importantísimo. ¿Algún otro, mi profe? Uy, aquí hay varios. Bueno, escojamos. Vamos aquí a... Oye, usted tiene audiencia, ¿no, el profe? No, el profe marca rating número 1 en Secar. Dice, hola, buenos días, Alicia María Caraballo Sarabia, de licenciatura en Pedagogía Infantil, primer semestre, reportando asistencia desde el CAU de Aguachica. En cuanto a la pregunta, primero debo mirar mi comportamiento ante la sociedad y no cómo se comporta la sociedad conmigo. Mejorar todas aquellas falencias sociales que me están llevando a una problemática, buscar una solución y así poder ver el cambio como puedo obtener si mejoro mi calidad como persona moralmente, ya que soy yo quien debo examinarme primero en todos los ámbitos personales para aportar al mejoramiento de la sociedad y al recuperamiento de todos aquellos valores que se han perdido. De acuerdo, perfecto. Recordemos que el fundamento o el núcleo fundamental de la sociedad, ¿en dónde está? En la familia. Ahí está la respuesta a muchas interrogantes o situaciones que están ahí planteadas. Le damos otro, mi profe. Dice Geraldine Uchumam Gil. Me disculpan si está bien pronunciado. Primer vez que escucho este apellido. Sí. Qué bonito es. Sí, Uno claro, se la cultura, enriquece mucho de el eso. enriquecimiento de la cultura. Sí. Ahí está. Buen día. Considero que hay que descubrirnos, indagar cuál es nuestra forma de ser en esta tierra, que no afecte a alguien o que sea productivo para ese alguien. Y así llevar una buena conducta o comportamiento, pese a que somos humanos y muchas veces nos equivocamos. Debemos saber llevar un control. Un saludo desde el CAU Supía Caldas. Bendiciones, Geraldine Uchumí. Muchísimas gracias, gracias. Licenciatura en inglés. Otro. Reportando asistencia desde Cota, aquí nomás, desde aquí, nuestro municipio a cercano. 1 kilómetro. Ajá. La invitamos sería interesante a Lady Joana Zambrano que venga Oye, un día acá. claro, eso le iba a decir, oye, Lady, Nosotros tráele. estamos aquí en el CLIS, en Cota, para que vengas y Claro, nos sí, acompañes aquí en vivo. Nos tomamos un cafecito. rico. Claro que sí. ¿Ah, cómo se llama? Para que la tengas en cuenta,
Lady Joana Listo. Zambrano. Lady Joana, te invito a que nos tomemos un café aquí el próximo sábado. Y ves cómo se hacen las Claro, clases y el todo. próximo sábado te invito a las 11 de la mañana y preguntas por el profesor Freddy Rodríguez o por el profesor Fabio y ahí te invitamos a tomarnos un café y disfrutas de este espacio y conoces además, ¿cierto? Ajá. Entonces, ¿queda invitada? ¿La Participas invitamos? aquí. Claro, Queda invitada, invitadísima. listo, invitadísima. Buenos días. Primero debo de conocerme a mí mismo y mi forma de actuar, estudiar y conocer a los demás, respetar a los demás sin importar su religión, sus gustos, etcétera. Correcto. Debemos de observar muy bien a los demás y no hacer de esto más problemas, sino una solución para todos. Aprender a conocernos y vivir en armonía como una gran sociedad. Eso lo dice Yamilia Andrea Marín Vidal. Todos estos aspectos que ustedes están hablando es la antropología, es la sociología, son los aspectos que nos hacen vida y enriquecen de una u otra manera este espacio, tanto para nosotros como para ustedes. Es la forma en que ustedes analizan cada uno de esos aspectos que nosotros notamos ahí por medio de una doctrina y de un doctrinante, ustedes a dónde los plasman, a su realidad. Ese es el punto fundamental para que ustedes en sus ambientes laborales, con esos chiquitines que muy seguramente les están enseñando, les están dando puntadas, les están dando herramientas para el proceso de formación, eso es lo importante para que ellos vayan creciendo, a nuestros hijos, a las personas que tenemos a nuestro alrededor, para que ellos vayan creciendo en estos espacios. Le damos otros dos, mi profe, que esto realmente es importantísimo. Le voy a confesar una cosa, mi profe. Cuénteme, mi profe. Tengo envidia. No. Tengo envidia por el directo que esto permite, Sí, esta retroalimentación. Eso es algo genial, sí, es cierto. Muy chévere, muy interesante. Sí, muy interesante. Respecto a la pregunta que estamos tratando, primero que todo pienso que la moralidad y la ética van de la mano con los valores personales que se adquieren en el hogar. Y ya lo tocamos acá, ¿no? En el Sí, ejercicio. claro, Nuestros claro. padres nos educan para ser personas de bien, decir la verdad, no robar, etcétera, entre otras cosas que obviamente están mal vistas y no debemos hacer. Pero ¿qué pasa cuando un niño es muy consentido y no se le exige nada y las cosas malas se le premian? Se rompe una cadena de valores y este adulto será uno al que no le importe pasar por encima de otros. Su falta de ética se verá reflejada en su personalidad. Los problemas sociales y morales también se pueden estudiar científicamente. Como seres humanos estamos en nuestro derecho y deber de analizar los problemas que nos aquejan. A nuestros niños hoy se les premia por Eso todo. lo ¿Sí? escribió Vianney Clarisa Serrano. Claro, bien. A nuestros niños hoy se les premia por todo. Si gana, si pierde, si llora, si no llora, y nosotros los condicionamos, ¿no? Si tú te portas bien, premio. Si tú comes bien, premio. Antiguamente, o en mi época de niño no era así. ¿Cuál era el premio de nosotros? Ninguno. Simplemente cada año, final de cada año, nos compraban una ropa y listo. Y era el deber ser, ahí está, el deber ser de nosotros responder académicamente. Responderse por esa parte académica. Hoy en día es muy complicado eso porque nosotros educamos, pues los tiempos cambian, ¿no? Los tiempos van cambiando. Luz Romero, mi punto de vista, primero hacernos una autoevaluación a nivel general de mi comportamiento, primero conmigo misma, con los demás y con la sociedad, luego cómo me gustaría que me trataran. Y así enfrentarnos a la sociedad con buenos principios morales y sociales, amor y respeto. Las leyes de oro, las leyes que han salido a través de la historia. En la antigüedad, la ley de bronce, ojo por ojo, diente por diente. La ley moderna, la ley de plata, no hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti. Y la ley por excelencia, haz al otro lo que quieras que hagan contigo. Son las tres leyes, de bronce, de plata y de oro. Ahí está. Interesante. Claro, son interesantísimas. ¿La de oro es la última? La de oro es la última, que debería ser la que nosotros deberíamos aplicar, que se convierte o se traduce en qué? En el deber ser de nosotros. Y ahí lo dice nuestra compañera, ¿cómo se llama? Es ¿Ya que la hay pasó? tantos, Sí, estamos, claro. subió rating, Sí. está congestionado. Aquí me gustaría leer algo nos dice Angie Lorena Grijales Pineros. Reciba un cordial saludo. Buen día, docente José Freddy. Nos dirigimos a usted para solicitar información sobre el trabajo de etnografía, ya que se puede llevar un cuadro que usted nos dejó en la plataforma. Esta sería como Bueno, una... ya además algo técnico que yo lo soluciono el día lunes. Si quiere, regálenme cualquier duda, regálenme una llamadita, ¿cierto? Y yo nosotros les devolvemos la llamada. Mi profe, vea, el tiempo es el peor amigo
el mejor amigo y el peor enemigo. Nos quedan segundos por o para. Pues qué bueno el debate que tuvimos hoy. Nos damos cuenta también en formación de competencias ciudadanas que aquí no nos estamos colocando de acuerdo para venir a una clase, sino que podemos disentir con todo el respeto, que es algo que Colombia necesita también crecer mucho. Mi profe, muchas gracias. Dios lo bendiga. Pensamos diferente, pero No. estamos en torno a la formación y el acompañamiento Así es, de muy ustedes. importante. Qué bueno. Queridos estudiantes, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Chao, chao. Real